Nueva Zelanda, aunque muchos no lo crean, es un país un tanto particular ya que, a pesar de ser un país con mucha historia, no tuvo mucha relevancia en la música. Quizá la banda a la cual podemos atribuirle ese éxito internacional es a la banda Split Enz, cuyas canciones sonaron internacionalmente. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo ocurrió esto? Para eso, debemos hacer un repaso histórico y remontarnos a 1972. En la Universidad de Auckland, un estudiante llamado Tim Finn, el cual tenía gran admiración por la música desde joven, conoció a un grupo de universitarios los cuales compartían los mismos gustos que él. Por un lado, estaba Robert Gillis, el baterista Noel Crombie, y Phil Judd, siendo este último con el que tienen la idea de formar juntos una banda. También trajo a su viejo amigo Mike Chung, el cual lo conoció en un colegio católico de Nueva Zelanda y con el que tocó una banda cuando eran adolescentes llamada Ashley Shrine. Con esta formación es que nace oficialmente Split Enz. A pesar de que la banda hizo su primer concierto en la Universidad de Auckland en 1971, sus primeras giras fueron en 1972, donde llevaban el nombre de Split Enz al inicio. El nombre surgió mientras Finn escribía letras de canciones para la banda. Finn en aquel entonces había escrito dos canciones, una llamada con el mismo nombre de la banda, Split Enz, y la otra llamada For You. Dichas canciones fueron ensayadas en la habitación de Chung. Cuando Split Enz escribió sus primeras canciones, decidieron presentarlas a través de giras. El primer concierto en vivo fue en Wynyard Tavern el 10 de diciembre de 1972, donde llegó un total de 30 personas para ver tocar a la banda. Barry Coburn, promotor de la banda, pidió a la banda que tocaran más canciones. No obstante, Split Enz no tenía nada más que dos canciones, que eran las únicas que había escrito Split Enz al inicio. Luego de eso, hicieron otra gira por Malmesbury Villa, un festival donde la banda mostró nuevas canciones como Love Dovey, Malmesbury Villa y No Bother to Me. Split Enz estaba en su propio mundo, desafiando la ingenuidad. En lugar de dar un enfoque pragmático, estaban tratando de representar un sueño, trabajando muy duro con la esperanza de que dicho sueño se hiciese realidad. A pesar de las giras, Tim Finn no estaba contento con el rendimiento de la banda, ya que pensaba que Split Enz nunca alcanzaría la fama y quedaría en el olvido. No obstante, Barry Coburn confiaba en la banda, por lo que programó tiempo para programar su sencillo For You en Stippling Studios, la primera semana de febrero. El sello Vertigo apostó por ellos y un año después, en 1973, lanzaron For You como sencillo acompañado de su lado B, Split Enz. Seen the break of day. My parents beat me 'cause I left. Was something like that. Cuando 1973 llegó, varios miembros se adhirieron a Split Enz como David Bercow, también conocido como D.I.B. y Paul Wilkinson. En ese año la banda también se describió a un programa neozelandés conocido como New Faces, donde transmitía varias bandas para mostrar su talento. Tanto Finn como Phil Judd decidieron inscribir a la banda al programa y trabajar en la canción que usarían titulada The Sweet Talking Split Song. Sin embargo, a los meses terminó por no gustarle la canción y Judd tomó la decisión desde ese entonces de dejar de tocar en vivo. En 1974, cuando la banda se mudó a Australia, los padres de Chung le alquilaron un hogar el cual estaba en medio de unas casas adosadas. Ahí fue donde Split Enz llegó a grabar por un largo tiempo. También Split Enz cambió su nombre a Split Enz, en un intento nacionalista de representar a Nueva Zelanda en las siglas NC. Esto debido a su traslado a Australia, un nombre demasiado ingenioso y a la vez patriota para una banda. There's a name play on Split Enz. What is that? Well, of course, there's the obvious graphic thing, the NZ, which is a useful ploy for overseas purposes, just to be noticed. Reference to New Zealand. I mean, there's all sorts of meanings really to the name. Durante 1974, la banda comenzaba a grabar su álbum debut, que era el plan que tenían los miembros de la banda. En Stippling Studios comenzaron a hacer canciones interesantes como No Bother to Me, Malmesbury Villa y Spellbound. Tras varias grabaciones, el sello discográfico Mushroom descubre Split Enz y decide apostar fuertemente por ellos. En 1975, la banda lanza Mental Notes, el álbum con el que debutó la banda.
En sus primeros años, antes de ser una banda de New Wave, Split Enz era conocida por ser una banda de pop progresivo y art rock, la cual traía un sonido bastante extravagante y aventurero para su época. Esto sobre todo se puede apreciar en su primera encarnación, donde arranca desde Mental Notes, pasando por Circle Thugs y Dysrhythmia. No obstante, estos álbumes no tenían muchas ventas y apenas tenían un éxito aceptable. Todo cambiaría para 1979 cuando la banda descubre la llegada del New Wave, donde bandas como Blondie, The Police, Elvis Costello, Squeeze y otras la rompían internacionalmente. Esto hizo que la banda dejara su sonido tan art rock y se meta más a los sonidos del New Wave y el pop rock, otro género del cual estaba influenciado el New Wave. Además, miembros como Mike Chung y Phil Yu dejaría la banda para más tarde aparecer otros miembros como Neil Finn, hermano menor de Tim Finn, el cual aportó un sonido distinto a la banda. Siendo ese el camino que tomaría la banda, lanza el sencillo Icy Red, un tema que tuvo cierto reconocimiento en Reino Unido. Sin embargo, pudo haber tenido un éxito mayor si la banda no hubiera tomado la mala decisión de no incluirla en el álbum Frenzy, que salió ese mismo año. A pesar de los fracasos comerciales de la banda, Mushroom todavía seguía confiando en Split Enz. En aquel entonces la banda escribió una canción llamada I Got You, una canción pop pegadiza con bastante potencial de la que Mushroom apostó para lanzarla como sencillo. La canción había sido producida por David Chickle, el cual trabajaba en aquel entonces con The Knack y Blondie. Viendo la magia de la canción, comenzó a producirla. Además, ese mismo año la banda, mientras hacía giras, programó la fecha para su nuevo álbum, donde comenzaron a escribir muchas canciones para su álbum. Mientras Tim Finn estaba de vacaciones con Mike Chung en la playa, Finn le preguntaba a Chung sobre el título para el nuevo álbum de la banda, hasta que Chung le hizo recordar el nombre de una canción la cual nunca tocaron. Aquella canción se llamaba True Colors. Con esta idea es cuando Split Enz lanza en 1980 True Colors y I Got You como sencillo. La música de Split Enz era más accesible en este álbum. La principal razón fue debido a que la banda necesitaba dinero tras los problemas que tuvo en 1978 cuando se quedaron sin contrato discográfico, agente de contratación ni manager, donde incluso se vieron incapaces de hacer giras en un momento de su carrera. En True Colors, la banda se concentró en escribir canciones que tuvieran una calidad comercial. El álbum destacó por el inmenso talento compositivo de los hermanos Finn. Sus estilos eran más diferentes, siendo Tim descrito como melancólico y Neil descrito como optimista. Estos diferentes estilos se complementaron perfectamente para producir canciones pop con un toque especial. El maquillaje salvaje y los peinados se atenuaron gracias a la ayuda de Noel Crombie. Sus llamativos patrones geométricos para el nuevo vestuario, la carátula y los diseños de escenario aseguraron que la banda mantuviera una imagen única. Tras encontrar el éxito en True Colors, la banda volvió a contratar a David Chickle para Wayata, solo que esta vez era algo más difícil trabajar con Chickle, ya que en ese entonces era algo famoso. En el álbum, la banda nos sigue mostrando canciones pop muy sólidas como I Don't Wanna Dance, donde la voz de Finn cambia constantemente, y Clumsy, que sigue el mismo camino de Wanna Dance. Por otro lado, tenemos temas sigilosos como la tranquila y suave One Step Ahead. La banda no alcanzaría la perfección hasta 1982 cuando sacan Time on Tide, una de las grandes obras maestras de la banda. En este álbum la banda reemplaza al productor David Chickle por Hugh Packham, que venía saliendo de una producción compleja con The Police. Dentro del álbum vemos los problemas que atravesaba Tim Finn, como el haber pasado una ruptura matrimonial y una crisis nerviosa. Estas tribulaciones se reflejan en canciones como Haul Away. Sin embargo, la canción que más destaca dentro de todo el álbum es 6 Months in a Leaky Boat, un tema donde Finn explica en gran medida las inseguridades de los neozelandeses, que era la tiranía a distancia. A pesar del gran éxito que tuvo la canción, terminó siendo prohibida en Reino Unido, esto debido a que fue confundida con la Guerra de las Malvinas por su letra. La composición de canciones de Neil Finn gira repentinamente al reino de la fantasía, con temas como Love Cabin Fever y Giant Heartbeat. Junto con la heroicidad de la guitarra de Finn, las letras con un céfiro armonizado con una flauta y los ominosos sintetizadores Reiner, este último en particular se siente inspirado por el rock progresivo.
Lo más destacado de Neil Finn es la alegre Take a Walk, con un piano encantador. Reiner contribuye con Pioneer, que sirve como preludio de 6 Months in a Leaky Boat. Time and Tide es el punto culminante de los álbumes de la era pop de Split Enz, y uno de los álbumes más fuertes que nos ha dejado los hermanos Finn. Luego de Time and Tide, Tim Finn decidió trabajar en solitario para lanzar Escapade en 1983 y en el mismo año que lanzó Escapade, volvió a la banda para grabar Conflicting Emotions. A pesar de que el disco no estaba a la altura de su disco antecesor, tenía temas como la balada melodiosa Message to My Girl, una canción que escribió Tim Finn, la cual se la dedicó a su esposa. Luego de sus últimos álbumes, la banda se separó y tanto Tim Finn como Paul Hessler conocieron a Nick Seymour y Mark Seymour de Hunter Star Collectors para formar la banda australiana Crowded House, pero esa es una historia aparte. Si hay algo por lo que Split Enz resalta, no es solo por ser una banda de New Wave, sino por hacer realidad su sueño de ser una banda famosa y por poner la música de Nueva Zelanda firmemente en la escena internacional. Un éxito que no fue de la noche a la mañana, sino del esfuerzo de un grupo de estudiantes que trabajaron día y noche para lograrlo.